en materia de descripción documental, que yo sé que los hace sufrir un poquitito. En realidad, esta asignatura cambió absolutamente. No tiene nada que ver con lo que ya enseñé el año pasado. Porque resulta que con las nuevas reglas que ya se publicaron y que están en marcha blanca, es absurdo seguir enseñando las reglas antiguas. Entonces, lo que vamos a hacer, porque tampoco no es el momento de empezar a enseñar las reglas nuevas. Nadie lo está haciendo todavía. Hay equipos de estudio y todo eso, pero lo que vamos a hacer es preparar el camino para que a ustedes les sea más fácil comprender las reglas nuevas. ¿Ya? Así que hay bastante cambio. Bueno, antecedentes de por qué estas nuevas reglas. Hay un proceso de transición en lo que estamos viviendo en este momento entre las RCA2, las reglas de catalogación angloamericana, y las nuevas que se llaman las RDA, que es recursos, descripción y acceso. Las RDA fueron recientemente publicadas en 2010, en junio del 2010. ¿Verdad? Ustedes ya están en antecedentes de eso. Ahora estamos en un periodo de marcha blanca para su posterior estudio de implementación. Esto es a nivel mundial. En ninguna parte están aplicando las reglas inmediatamente porque hay que ver el impacto que va a producir en los catálogos. Entonces, por eso hay un periodo de marcha blanca que no se sabe, puede ser 1 o 2 años, yo creo que 2 años incluso. Y aquí en Chile hay un grupo de estudio al amparo de la Biblioteca Nacional como organismo rector en esta materia, que estamos justamente estudiando y viendo el impacto que van a tener y cómo las vamos a echar a funcionar. Por eso que no podemos meternos de frentón en las reglas. A ver, parece que me salté algo. Uno. Sí, aquí. ¿Cuáles serían los objetivos de esta asignatura que vamos a ver este año? Primero, conocer la historia de las reglas de catalogación hasta llegar al actual código. Ahí vamos a volver un poco sobre la historia para que ustedes vean cómo han evolucionado desde principios del siglo XX, es decir, incluso finales del siglo XIX, hasta este momento, que han habido cambios, han habido cambios tan grandes en la humanidad. Entonces, obviamente, esto tiene que ir al ritmo de los cambios. Después vamos a adquirir una visión panorámica de las tendencias actuales en materia de descripción bibliográfica. ¿Qué se está usando hoy día? ¿Qué se está aplicando hoy día en materia de descripción bibliográfica? Vamos a profundizar en el estudio de formato RAC, que yo sé que el año pasado, algunos de ustedes, hay algunos que lo manejaban bastante bien, pero algunos fue chino. Yo sé que fue chino, pero al final terminaron como manejándolo bastante mejor. Yo quedé bastante impresionada, pero sé que al principio era chino. Entonces, para que no sea tan chino, este año vamos a profundizar en el estudio del formato MAC, pero con una novedad. El año pasado lo aplicábamos solo para libros y este año lo vamos a aplicar para materiales no libros también. Entonces, para que vean ahí los cambios que van a notar en el campo 008, sobre todo, cambia bastante, dependiendo del tipo de material que tengamos. Aquí sé que viene algo súper nuevo: conocer los FRDR. FRDR son requerimientos funcionales para registros bibliográficos, que es uno de los principales documentos que incluyeron en la publicación de los RDA. Si ustedes no conocen los FRDR, no van a poder entender las nuevas reglas de catalogación. Viene toda una terminología nueva que es bien importante que la aprendan a dominar, porque esa terminología es con la que se van a encontrar con las reglas de catalogación. Ahora, para que no se asusten, porque ustedes van a decir, nosotros nos vamos a quedar sin las reglas. Probablemente cuando ya se empiecen a aplicar, yo voy a hacer talleres extraprogramáticos, eso sí, como para aprender a aplicar las reglas. ¿Ya? Entonces, esto, y no es fácil este FRDR, realmente es un cambio bastante importante. Entonces, ahí vamos a detenernos harto tiempo, ¿ya? Bueno, y por último, vamos a introducirnos en las RDA, conocer su estructura, su organización y los principios que las rigen. Y incluso, así como de Yapa, yo les puse el primer capítulo de las reglas
traducidos al español, una traducción que se ha hecho aquí en Chile nomás, para que ustedes como que empiecen a ver la nueva estructura, que es totalmente diferente. Por ejemplo, las nuevas reglas se organizaban de acuerdo al tipo de material. Estaban los materiales impresos, luego estaban los materiales cartográficos, los materiales audiovisuales, los videoregistros, los recursos electrónicos. Este año no, es una sola regla para todo. ¿Ya? Entonces, trata de simplificar realmente. No sé, no, pero yo creo que sí lo van a lograr. Ay, me parece que no estoy viendo. Entonces, en la unidad 1 vamos a ver la historia de las reglas de catalogación, una breve reseña histórica, y esto también es un documento bien importante hoy, pero estoy... De nuevo hacia adelante. Las reglas que tienen así. Yo creo. Este es un documento súper importante que también tenemos que conocer. Los nuevos principios internacionales de catalogación que fueron publicados en 2009 en reemplazo, no sé si ustedes se acuerdan del año pasado, de los principios de París, que eran del 61, que estos principios de París eran los que regían las reglas anteriores. Pero ahora fueron cambiados por estos nuevos principios internacionales de catalogación y son los que rigen para las nuevas reglas. Entonces, ahí nos vamos a detener en el estudio de este documento y vamos a trabajar con ese documento. Después aquí está el formato MARC, que es un poco repasar lo que vimos el año pasado. ¿Qué significa MARC? ¿Por qué es necesario un registro MARC? ¿Cuál es el origen de los registros MARC? Y luego el formato mismo. El alcance del formato bibliográfico, los componentes de los registros bibliográficos, la cabecera, el directorio, los campos variables. Y vamos a ir metiéndonos de a poquito, comprendiendo cada una de estas cosas. Pero también nos vamos a detener bastante en el formato MARC, porque el formato MARC a todo esto también ha tenido que adaptarse a las nuevas reglas, porque hay campos que cambian. Entonces vamos a tratar de ir conociendo cuáles son esos campos también que han cambiado. Y aquí están los famosos FRDR, que son productos de un estudio que hizo IFLA desde 1992 hasta 1995, y el producto fueron estos registros funcionales, requerimientos funcionales de los registros bibliográficos. Vamos a conocer sus antecedentes históricos. ¿Qué es FRDR? Y aquí hay una terminología nueva. Vamos a hablar de entidades, ya les voy a explicar lo que es entidad, un concepto que ustedes tienen que aprender a manejar en las nuevas reglas. Vamos a hablar de relaciones y vamos a hablar de tareas de usuario. Todo esto se repite en las nuevas reglas. Todo esto está introducido en las nuevas reglas. Entonces, por ejemplo, ¿por qué se produjo este cambio? ¿Por qué fue necesario este cambio en las nuevas reglas? Uno, los cambios producidos en el entorno catalográfico. Dos, el avance tecnológico en relación a la automatización. Ustedes han visto, han sido testigos de cómo se ha avanzado en el campo de la automatización y cómo ha sido aplicado a las bibliotecas. Las bibliotecas no quedaron ajenas a todos estos cambios en la automatización. Después, el uso compartido de la información. Ustedes se dan cuenta que hoy día los catálogos son públicos. Yo puedo tener acceso al catálogo de la Biblioteca Nacional, al catálogo de la Católica, al catálogo de la Biblioteca del Congreso de Washington, de la Biblioteca Nacional de España. O sea, la información es compartida. Y eso también ha obligado a producir cambios. Después, ha habido de parte del medio bibliotecario una fuerte presión por reducir los costos de catalogación. Los costos de catalogación son altísimos. Cuando se hacen de acuerdo a todas las normas en instituciones como la Biblioteca Nacional o como las universidades, por ejemplo, que tienen que estar de acuerdo a todas las normas, un catalogador
puede llegar a ser entre 7 y 8 libros al día, solamente. Y eso tiene un costo altísimo, altísimo. Entonces, justamente se ha tratado de simplificar para reducir los costos de la redacción. Vamos a ver si se logra. Y después, la necesidad de adaptar las normas a los nuevos tipos de recursos que se coleccionan en las bibliotecas. Claro, antes las bibliotecas eran puros libros, pero hoy día, ustedes ya ven, hasta recursos electrónicos en línea tenemos que catalogarlos. Entonces, obviamente que las reglas quedaron obsoletas. Y ahí, por eso se produjo el cambio después de 30 años. Tuvimos 30 años con las mismas reglas, pero en 30 años han pasado demasiadas cosas. Se habían hecho, ¿cómo se llama?, avances en las reglas, se habían hecho cambios, pero no fue suficiente. Era necesario un nuevo código. Se hizo absolutamente necesario. Y aquí parece que se me saltó. Esto es lo que le decía de las entidades, de este nuevo concepto que vamos a tener que empezar a manejar. Entidades es una cosa o objeto que puede ser identificada en forma unívoca. Cuando describíamos, nosotros hablábamos de describir en forma unívoca. Que si yo describiera un documento, yo supiera que se trata de este documento y dónde al lado. Eso es unívoco, que yo lo pueda identificar plenamente. Pero habla de una cosa o objeto, porque se pueden describir muchos tipos de cosas. Video, objetos tridimensionales, música, etc. Las entidades, en general, son los datos claves que identifican un objeto y que ayudan al usuario para la recuperación de la información contenida en los registros. Pero es importante que ustedes manejen estos nuevos conceptos. Nos vamos metiendo ya poquitito para que no se complique. Y relaciones. Esto es súper importante en las normas. Las relaciones muestran los vínculos existentes entre entidades y permiten navegar por los universos bibliográficos. Esto es un gran cambio que traen las reglas. Estas nuevas reglas nos van a permitir navegar, igual como navegamos hoy día a través de Internet, nos van a permitir navegar a través de los pop-ups. Cosa que si yo estoy buscando, por ejemplo, una obra de Shakespeare, no me muestre solamente Hamlet, que es lo que ando buscando, sino que me muestre todas las distintas manifestaciones, ese es otro término nuevo, que existen de Hamlet, todas las expresiones que existen de Hamlet. A eso me refiero las traducciones, los estudios sobre, y va a permitir relacionar una obra con otra y navegar por todo el universo. Ya nosotros no vamos a ir en búsqueda de una sola información bibliográfica, sino que nos va a mostrar todas las relaciones y navegar, que es lo que se hace hoy día. Antes no podíamos navegar por los catálogos. Buscábamos la información, estaba esa información, pero ahora nos va a mostrar toda la información. Y esto es una base bien importante, yo creo.